Del creador de Misión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo que te incorporas a Misión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción
de los objetivos de desarrollo sostenible. De la sostenibilidad no es otra cosa que pensar en el de al lado, intentar y procurar contribuir a que todos y cada uno de los seres humanos podamos ejercer los derechos humanos y además lo hagamos en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Conectamos o intentamos conectar con Irlanda, con Dublín, para poder dar la bienvenida y saludar a nuestro querido amigo, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas? Perfectamente, Ricardo. Aquí estamos, bueno, pues pasando una temporadita aquí de trabajo. Muy bien, ahora nos contarás qué avances estáis procurando para hacer de nuestra navegación y transporte marítimo cada vez más seguro y eficiente. Bueno, seguimos próximos a las personas que más padecen en estos momentos, aquellos que intentan escapar de la pobreza extrema, de la violencia extrema, como nuestras hermanas y hermanos de Ucrania, hermanas y hermanos de Afganistán, azotados por horrible terremoto, y todas las personas que también están sufriendo las especiales, cada vez más extremas inclemencias meteorológicas debido pues a la quema masiva de combustibles fósiles, de la que queremos ya liberarnos. Hoy hablaremos de ello porque ha sido una semana de celebración en la que el avance del transporte seguro y sostenible por carretera pues ha visto con el exponente máximo de las exhibiciones y de las competiciones de los vehículos eléctricos, pues una demostración de que podemos hacer un poco mejor las cosas, ¿no? Has estado ahí también, Jesús, ¿no? Que no paras de aquí para allá, ahora estás en Irlanda, antes en el circuito del Jarama de Madrid, participando de estas exhibiciones, Jesús. Pues sí, tuve la suerte de estar, ver lo que allí se cocía, que no era poco y además era muy, muy alentador. Y bueno, no estuve todo el tiempo que quise estar porque anda uno siempre un poco a carreras, ¿no? Pero la verdad es que el evento estuvo muy bien. Pues hoy lo vamos a comentar porque la verdad es que da mucho de sí esa posibilidad de reafirmarnos en que podemos transformar la energía de fuentes limpias y renovables, hacerla accesible para todos, para ese ejercicio universal de los derechos humanos, cuidando de la madre naturaleza que nos da la vida y siendo conscientes que somos una sola familia humana con un destino común y por lo tanto pues podemos hacer las cosas un poco mejor. Nos lo dicen nuestros amigos de Supey en la preciosa versión de Imagine de Lennon, que termina así con esta declaración de vivir como uno solo, live as one. Live as one. Programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues claro que sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos
la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de lo que denominamos objetivos de desarrollo sostenible. Son pues esos objetivos que nos hemos fijado como absolutamente primordiales y de emergencia, que pasa por, especialmente y en primera instancia, por cuidar al de al lado, en conseguir que por fin todas y cada una de las personas que formamos la familia humana, desde que reconocemos y sabemos que hay más que de sobra para ello y para todos, podamos ejercer los derechos humanos, que pasa por el principal, el primero, el de la vida, ejercer la vida en libertad y con un mínimo de dignidad, no morir por falta de alimento ni de agua, y poder tener acceso a la educación, acceso a la atención sanitaria, a una vivienda digna, a un trabajo libre de explotación, a elegir el lugar de nuestra residencia, a velar y a contribuir al desarrollo normativo para vivir en armonía, protegidos y en seguridad los unos con los otros y en paz, a movernos y a expresarnos en libertad, a poder contribuir y enriquecernos con la vida cultural también. En fin, estas cuestiones que en muchos territorios pues hemos conseguido que prácticamente la mayoría lo hagan, y desde luego defenderlo a ultranza para que así sea, pero que todavía quedan muchos millones, no algunas personas, sino muchos millones de personas de nuestra familia humana, de los casi 8.000 millones que somos, pues que todavía no es así, a pesar de que todos, absolutamente todos, a través de nuestros máximos representantes, hemos reconocido y nos hemos comprometido a que así sea, ¿no? A que todos podamos ejercer estos derechos humanos, que sabemos que continúan violándose pues en territorios aparentemente tan avanzados como el propio europeo. Y el otro objetivo fundamental de estos objetivos de desarrollo sostenible, queremos hacer ese pleno antes del año 2030, podía haber sido antes, podemos hacerlo, tenemos los recursos sobrados para ello, es una cuestión simplemente de voluntades, y específicamente, además, y es así, y hay que decirlo porque hay que achacarles a ellos, como dicen y nos lo dicen los jóvenes, los que más responsabilidad tienen son las propietarias y propietarios de los grandes capitales, y los máximos representantes de todas las personas en los diferentes territorios, y los gestores de los grandes grupos empresariales. Pues sí, la verdad es que es vuestra principal responsabilidad, puesto que vuestras decisiones y actuaciones influyen en que esto sea posible, influyen en la gran mayoría, y en que podamos conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, el resto de las responsabilidades de todos y cada uno de nosotros, sobre todo los que
podemos elegir de alguna manera o un poco qué hacer con nuestras vidas cada día. Aquellos que intentan escapar de la pobreza extrema y sobrevivir un día más, pues no se les puede pedir mucho más. Aquellos que escapan de la violencia extrema horrible y como la que estamos, parece que bueno, pues siempre nos sorprendemos todos los días, a pesar de lo bien que estamos y miramos un poco atrás de donde venimos todos, pues que estemos viendo cómo masacran a personas en el propio territorio europeo, y que muchas poderosas y muchos poderosos pues hacen, pero miran para otro lado cuando es cuestión de tomar decisiones que realmente pues aceleren realmente el salvar las vidas que queremos todos, como es por ejemplo pues cerrar el grifo de los combustibles fósiles que continuamos comprando y por lo tanto subvencionando la guerra a Putin y a sus secuaces. Bueno, esta semana pues hay algunos motivos para congratularnos en lo que es el avance en ese freno al deterioro de la calidad del aire de nuestras ciudades y de acabar con la vida en el planeta, pues por seguir quemando los combustibles fósiles al ritmo que lo estamos haciendo, con ese sinsentido de saber que tenemos tecnología y alternativa para generar la energía de otra forma, de fuentes limpias y naturales, de manera accesible y además descentralizada, para que todos tengamos acceso a ello y acabemos con esas tensiones geopolíticas y estratégicas de dónde viene el dichoso petróleo y además pues con toda la energía que se gasta para extraerlo, procesarlo y todo lo que contamina también esa porción de actuaciones sobre el combustible fósil. Y no te quiero decir pues cuando lo seguimos quemando para prácticamente todas las necesidades energéticas de los seres humanos. Bueno, el transporte por carretera no es el principal, pero sí es el que de manera inmediata podemos hacer totalmente limpio, ¿no? Dejar de utilizar combustible fósil para utilizar la energía eléctrica producida por las fuerzas de la naturaleza, como decimos, de manera local y descentralizada, de manera infinitamente más barata y accesible, tendente absolutamente a cero, y por lo tanto que además puede pues, no solo permitir esa posibilidad del ejercicio de ese derecho universal del transporte y del movimiento de las personas, en este caso por superficie y por carretera, sino dinamizar sobremanera cualquier tipo de actividad, también económica y productiva, debido precisamente a ese abaratamiento de los costes del transporte de mercancías y de personas por tierra, pero además de una manera absolutamente limpia y, como decimos, lo que queremos, sostenible. Esta semana pues ha sucedido algo que pensábamos que era imposible, ¿no? Y es que incluso pues eso, poderosos y personas con poder de decisión influyente y que hasta ahora y que continúan además generando grandes recursos fundamentados en la fabricación y la comercialización de vehículos con motor de combustión, nos han dejado ver, porque todo esto cuesta muchísimo dinero y muchísimos recursos, y nos han dejado ver pues lo que muchos ya sabíamos y que nos lo lleva diciendo nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación, dedicado precisamente al mundo del transporte, específicamente marítimo, pero que mucho tiene que ver con los motores eléctricos también este transporte, y por lo tanto muy buen conocedor de todo ello. Pues Jesús Valle, podemos producir la energía de fuentes limpias y renovables y podemos utilizarla, pero de una manera muchísimo más eficiente, con motores eléctricos
para todas las necesidades de transporte en general, pero muy en particular, y la que ya estamos viendo que es posible por carretera, personas y mercancías por carretera. El máximo exponente de todo ello, Laboratorio de Investigación y Desarrollo normalmente el foco de atención de la seguridad y sostenibilidad del transporte por carretera, han sido y siguen siendo los circuitos de competición. Ahí es donde se ponen a prueba, los ingenieros ponéis a prueba pues todos estos ingenios y desarrollos para afinar más, para hacerlos más eficientes y por lo tanto también pues más accesibles y duraderos para su uso de todos. La Federación Internacional de Automovilismo, fíjate, su máximo exponente continúa siendo la Fórmula 1, con monoplazas que queman combustible fósil y que siguen de alguna manera ahora mismo siendo una absoluta contradicción. Queremos dejar los combustibles fósiles, hemos prohibido a través de nuestros máximos representantes pues que sigamos utilizando vehículos con motor de combustión porque matan a las personas de una en una y acaban con la vida en el planeta cuando lo hacemos de manera masiva como seguimos haciéndolo, y a la vez pues ese máximo exponente sigue siendo pues un ingenio de motor de combustión. Todos los fabricantes de automóviles han hecho público, no ahora sino hace meses ya, algunos hace años, que dejaban todo tipo de inversión en el desarrollo del motor de combustión y reconocían además pues esa ineficiencia energética en el desaprovechamiento del 80% prácticamente de la energía que consumen y su poder contaminante, usen lo que usen, pues, y contaminante más o menos, pero siempre contaminante y desde luego siempre emisor de CO2 que queremos dejar de emitir a la atmósfera para dejar de alterar de manera artificial y en lo que es lo que está en nuestra mano, pues el clima y las condiciones naturales del desarrollo de la vida en el planeta. Pues la propia Federación Internacional de Automovilismo sí nos ha dejado ver esta semana, y gracias a las buenas gentes del Real Automóvil Club de España, que han acogido el Gran Premio de España de el Campeonato del Mundo, la Copa del Mundo de vehículos grandes turismo, como los de calle, pero 100% eléctricos, no contaminantes, y que ahora vamos a tratar en detalle también cómo se han movido y qué tipo de energía limpia y renovable han utilizado, generada de manera local en el propio circuito del Jarama. Y fijaros lo que ha sucedido, pues que la primera vez que corrían estos ingenios en el circuito del Jarama han pulverizado absolutamente los tiempos, los mejores tiempos, el récord del circuito del Jarama con vehículos Gran Turismo de motor de combustión que hasta hace muy poco pues lo habían hecho, incluso de mayor potencia o caballos, no de mayor par, como ahora nos va a explicar Jesús. Jesús Valle, amigo, ¿cómo estás? Lo primero, y lo segundo, mucho tiempo nos llevas diciendo que esto es posible, que es una realidad, que los vehículos eléctricos son muy capaces, que pueden utilizar energía de forma local. ¿Tú te creías que ibas a ver y que íbamos a ver en nuestras vidas todavía pues este cambio ya no generacional, sino de transformación absoluta desde el poder, en este caso, del desarrollo de la competición y del laboratorio de la innovación y el desarrollo de los vehículos, mostrarnos esta realidad que tú nos avanzabas desde siempre? Pues hombre, la verdad es que a mí me gustó mucho ver estos coches correr y ya no por la carrera en sí, porque la carrera, vamos a decir que por desgracia, porque yo creo que es por desgracia, solamente incluía 3 vehículos, ¿no? 3 modelos. Entonces, claro, una carrera entre 3 no tiene esa emoción que tiene una carrera de Fórmula 1, además no la sigue la gente tan mayoritariamente, pero desde luego la conducción era una conducción
interesante porque los vehículos estaban muy próximos en capacidades entre ellos y la habilidad del piloto se veía. Llamaba mucho la atención pues ese ruido, ¿no? o esa escasez de ruido, ese sonido de vehículo eléctrico en el que, bueno, sí, escuchas un coche, pero era más parecido a un Scalestri, ¿no? que a un vehículo de combustión habitual, ¿no? Y a mí lo que sí que me parece muy destacable de todo lo que vimos fue el sistema de carga que tenían con pila de combustible a partir del hidrógeno. Me parece que es algo a tener en cuenta. En alguna ocasión hemos comentado que el hidrógeno, más que un combustible para utilizar dentro de nuestro vehículo y transportar hidrógeno, es un vector de energía, ¿no? Que muchos estudios y muchas tesis doctorales están analizando la gran capacidad de almacenaje de energía que tiene el hidrógeno, que se puede transportar de unos continentes a otros y de unos países a otros utilizando pues barcos o grandes sistemas, ¿no? El problema del hidrógeno para ser utilizado directamente es que en contacto con el oxígeno pues es peligroso. El hidrógeno es explosivo. Es explosivo. Todos hemos tenido, yo creo que todos los que alguna vez hemos trabajado en algún tema relacionado con equipos submarinos, hemos tenido alguna situación desagradable producida por el hidrógeno generado por las baterías sobrecargadas, ¿no? Y bueno, yo en particular en una estructura que estábamos construyendo, pues tuve una cámara de baterías que saltó la tapa y es impresionante, ¿no? Porque si está contenido un elemento de presión, pues eso llega a ser peligroso. Entonces el hidrógeno es una realidad en autobuses y puede ser una gran realidad para utilizar en trenes o para utilizar en todos aquellos elementos que estén realmente controlados por un personal cualificado. Pero no le puedes dejar a cualquiera un tanque cargado de hidrógeno en su garaje, porque eso, bueno, pues en algún momento puede ser peligroso. Por eso no se utiliza en ciertos transportes directamente el hidrógeno, sino que se está recurriendo a sales que tienen contenido el hidrógeno o incluso amoníaco, que en el sector naval se presenta como una de las grandes alternativas. Pero cuidado, que aunque es una alternativa, tiene sus grandes problemas. Hemos tenido recientemente en la zona de Seychelles un accidente marítimo de un atunero de la empresa Albacora, el Albacora 4, un barco con muchos años que utiliza el amoníaco como refrigerante, porque los buques atuneros necesitan congelar el atún. Digamos que al atún no se le mata cuando sale del agua, no dejándole respirar ni a golpes, sino que se le baja la temperatura hasta que se aletarga y llega un momento pues en el que el atún pues muere, y muere congelado, y esa es la razón por la que el atún está tan claro y tan bonito y no tiene restos de sangre cuando lo cogemos y no tiene zonas oscuras, ¿no? Digamos que es una necesidad del mercado. Pero hemos visto un accidente producido por el uso por una pérdida de amoníaco, porque el amoníaco es muy corrosivo y tiene también problemas. Es decir, no tenemos todavía una alternativa que sea perfecta, y estamos, bueno, pues utilizando lo mejor de lo que disponemos, aunque no sea todavía óptimo, ¿no? Jesús Valle, la utilización del hidrógeno no tiene que ser necesariamente, como dices, la única, sino una de las alternativas y una de las posibilidades que podemos además afinar, ¿no?, para sus diferentes funcionalidades. Lo que parece que estamos todos de acuerdo es que la posibilidad de generar la energía
que necesitamos para todo, incluido el transporte, de forma limpia y renovable de las fuerzas de la naturaleza, principalmente, hay otras, pero principalmente de la radiación solar y del movimiento del viento, también de las diferencias de temperatura en el subsuelo, como la geotermia, pero principalmente eólica y fotovoltaica, pues es una realidad, ¿no? Y que realmente parece lo más razonable por todos los consiglos, incluso atendiendo también a la propia seguridad nacional, es decir, que todos los territorios, todas las comunidades tengan la capacidad de producir la energía que necesitan sin tener dependencias externas e imposiciones normalmente, o abusos, como vemos que todos los días se están sucediendo relacionados con la provisión de los propios combustibles fósiles. El hidrógeno nos da esa posibilidad, no necesariamente decir, no, ya lo único que vamos a utilizar es el hidrógeno para producir electricidad. No, el hidrógeno, cuando además, y con el coste energético, te voy a pedir que nos lo expliques, porque claro, producir hidrógeno es una cosa muy cara. Ay, amigo, pero si tenemos energía barata o a coste cero porque tenemos lo que llamamos excedentes de las energías renovables. Para poner un ejemplo, sucede todas las semanas en el territorio de España como en tantos otros sitios. Pero en España tenemos ya una potencia instalada de generación eólica y fotovoltaica muy importante. Y la eólica, pues cuando está soplando el viento por las noches, por ejemplo, y baja la demanda de energía, nuestra red eléctrica, lamentablemente nadie hasta ahora había pensado en acumular energía, porque éramos pues de donde veníamos, de no pensar mucho las cosas, y en este caso pues solo de consumir y no de almacenar, porque no producíamos además energía específicamente limpia hasta estos últimos años. Bueno, pues claro, baja la demanda y ahora mismo estamos tirando la energía o dejando de producirla, porque si no reventamos la red. Ay, amigo, ¿y si empezamos a acumularla en forma, por ejemplo, de hidrógeno, como bien dices? Claro, el hidrógeno es muy caro, muy costoso de producir, pero claro, si nos sale a cero coste la energía, la electricidad que necesitamos para producir ese hidrógeno, y luego ese hidrógeno, que quede claro, y también te pido por favor que nos lo expliques, no lo vamos a usar para quemarlo. Cuando hablamos de pila de combustible, pues no suena. Yo desde luego me imagino algo que está quemando el hidrógeno. No, es mediante reacciones químicas limpias también y sin emisiones contaminantes producir electricidad. A ver si nos aclaras un poco esto y por favor te pido que me digas si es así, ¿no? Si es realmente pues es un grandísimo avance en el que sí estamos de acuerdo, esa producción renovable de energía de manera descentralizada, pero el hidrógeno sí, pero no para todo, ¿no? Vamos a ver, el hidrógeno es lo que estábamos comentando, ¿no? Es un producto que si se nos descontrola puede llegar a ser peligroso. No es fácil almacenar hidrógeno para transportarlo porque hay que aumentarle mucho la presión y hay que tener cuidado con su capacidad de explotar, ¿no? o de arder. Entonces tampoco es que sea un elemento muy fácil de manejar, que podamos dejarle a cualquiera que en un momento dado se pueda poner a hacer, pues no sé, a cortar con una radial en un tanque lleno de hidrógeno y salir todos pues accidentados, volando, ¿no? Volando. El hidrógeno realmente es caro de producir si lo producimos como hidrógeno gris, que es un hidrógeno que se produce a base de consumir precisamente nuestro combustible habitual, ¿no? que es el petróleo o el gas. Si tú quemas gas para producir el hidrógeno, pues evidentemente el hidrógeno te sale a precio de gas y el gas es caro. Pero si utilizas un montón de energías renovables que existen, que no se están utilizando para, vamos a decirlo, enchufar electricidad, añadir electricidad a la red eléctrica, porque no es muy viable conseguir la frecuencia y el potencial, y ahora explicaré eso, pues si nosotros utilizamos esas energías renovables o los excedentes o cualquier tipo de energía renovable, solar o eólica o salto de agua,
lo que tenemos es lo que se llama el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, que es precisamente el que queremos utilizar como vector de energía, queremos almacenar y transportar a los sitios donde se necesita la energía, pues no es tan caro, porque las energías renovables es cara la instalación inicial, pero con el paso de los años pues se va abaratando mucho la producción en sí. Mira, hay una serie de energías que el problema es que son cíclicas y no puedes mantener un régimen constante, como le puede pasar a la energía mareomotriz, ¿no? De subida y bajada de las mareas. Tan desaprovechada todavía, porque fíjate que todo lo que nos queda ahí para aprovechar. Claro, pero ¿por qué está desaprovechada? Porque el régimen en el que tú estás produciendo electricidad es muy discontinuo. Es decir, cuando tú has llenado todo un tanque porque ha subido la marea y tú tienes una pequeña presa llena de agua y haces que caiga y luego aprovechas la marea baja para ir haciendo toda la descarga y en la marea alta vuelves a llenar, pues claro, hay momentos en los que tienes una producción muy alta y momentos en los que tu producción es muy baja. Uh-huh. Y aparte del problema del potencial, es decir, del voltaje y el amperaje que tú estás produciendo de la energía, tenemos el problema de la frecuencia si queremos convertirla en electricidad, en corriente alterna. Necesitamos subir a 50 hercios. Y eso, bueno, pues todos aquellos que saben un poco de generadores eléctricos saben que depende del número de polos de nuestra máquina y de las revoluciones a las que lo hagamos funcionar. Pero bueno, eso es cuando estamos hablando de transformación directa y de generación, claro, no de transformación directa, pero vosotros los ingenieros de eso sabéis muchísimo. Pues oye, lo transformo en otra cosa que luego sí me da esa continuidad, ¿no? Claro, precisamente no te hace falta transformarlo a corriente alterna. Para usarlo ya. Si lo que vas a hacer es obtener a partir de electrólisis, obtener hidrógeno. Entonces, lo que va a ocurrir es que si utilizas directamente la corriente alterna, pues vas a tener unos momentos mucha producción y otros momentos muy poquita. Y luego volverá otra vez a subir, llegará a un máximo, pero siempre es un aporte positivo de hidrógeno al sistema. Entonces, ese hidrógeno verde así generado no tiene por qué ser caro y además es verde. Es hidrógeno verde, no estamos hablando del hidrógeno gris, y ahí ya sí es una fuente constante, es decir, ya es hidrógeno, son sus átomos, son sus electrones, con lo cual ya siempre es constante. Ya no estamos como con las fuerzas de la naturaleza, oye, a veces hace un poquito más de viento, hace menos viento, ahora sube la marea, ahora baja la marea, va más rápido, va más... No, claro, eso, si estamos inyectándolo a la red ya del consumo eléctrico, pues efectivamente puede estar nuestra bombilla que sube y que baja para entendernos, ¿no? Pero claro, ya lo hemos transformado en otra cosa, como puede ser ese puente, como puede ser el puente de interconexión, que es el hidrógeno. Y el hidrógeno ya tenemos una fuente constante de energía, ¿no? Es por lo que al hidrógeno le llamamos un vector de energía. Porque nosotros, almacenando hidrógeno, lo que conseguimos es una capacidad potencial muy alta de generar electricidad y de transportar esa energía en forma de gas hidrógeno. Un poco, por favor, si eres tan amable, pero ese hidrógeno no lo vamos a quemar. Podríamos quemarlo, porque un motor de combustión como el de un coche, en vez de gasolina le pones hidrógeno, oye, y lo quema y salen gotitas de agua del tubo de escape, fenomenal. Pero al final ya no queremos eso. Sabemos que el motor de combustión es ineficiente, no queremos ni quemar ni siquiera hidrógeno, aunque sea limpio, porque no hace falta, porque podemos aprovechar ese hidrógeno mejor. ¿Cómo lo aprovechamos mejor para producir electricidad? Cuéntame, ¿qué es eso de la pila de combustible? Pues con lo que se llama una pila de combustible. Una pila de combustible, todos entendemos que si tú al agua le metes un ánodo y un cátodo, pasas a través de ellos una corriente eléctrica, las moléculas de agua se van disociando. Allí hay una reacción, por un ¿no? lado y en oxígeno por otro. Una reacción mediante una reacción química. Si revertimos esa reacción química
y lo que hacemos es mezclar el hidrógeno con el oxígeno que tenemos en la atmósfera de una manera controlada en una pila de combustible para generar agua, esa reacción nos devuelve electricidad. Igual que con electricidad disociamos, juntando obtenemos electricidad. Por eso vemos que cuando se demuestra cómo funciona y tal, vemos que oye, se ponen un vasito de agua y se lo beben para decirnos que es agua limpia, ¿no? Sí, porque sí, se produce agua directamente. Sí, es agua destilada, no se debería beber de manera continua porque no tiene ningún tipo de nutrientes ni sales, ¿no? Es tonta, pero es agua tonta. Pero puedes beber, no pasa nada, no es agua tonta. Estos días hemos visto en el circuito Madrid de Jarama como Hyundai está promoviendo pues un desarrollo de este sistema en forma de pila de combustible para darnos cuenta que con el tamaño prácticamente de lo que ahora vemos pues los generadores diésel que hay, de generadores de combustible fósil para generar energía eléctrica y se utilizan para la construcción, para los espectáculos, en zonas donde no hay red eléctrica también en casos de necesidad y de emergencia. Oye, pues resulta que llevaban sus bombonas de hidrógeno, lo inyectaban a esa especie de arcón, yo diría incluso un poco menos alto y un poquitín más largo, ¿no? Pero una especie de arcón como de no más de 4 metros de longitud y 1,5 metros de alto. Producía pues tanta energía como para hacer una recarga de las baterías de los coches que estaban en exhibición y en más que competición, exhibición de sus capacidades, que ahora comentaremos también, 100% eléctricos, de manera acelerada. Pero de manera acelerada decimos, no son ni los 3,7 kilovatios de un enchufe doméstico, ni los 22 kilovatios de una toma industrial de trifásica de 32 amperios, sino hasta 150 kilovatios de recarga por vehículo, cargando 6 coches a la vez. Eso es muchísima energía. Esto de la pila de combustible, Jesús, es un invento bárbaro, ¿no? O sea, si podemos producir el hidrógeno de manera limpia y barata, transportarlo además de manera segura para producir electricidad, que no es ya decir que, oye, vamos a meterlo dentro de los coches o dentro de los camiones para producir. No es necesario llevar grandes cantidades de hidrógeno para dentro de los propios vehículos. Lo que hacemos es generar la energía in situ y de manera descentralizada con este tipo de ingenios. He oído que tenía platino, ¿no? O que era necesario, es uno de los reactivos o de los, no sé cómo sí, lo llamáis, bueno, ¿no? hace igual que tú para la electrólisis necesitas un ánodo y un cátodo. Bueno, pues para generar una pila de combustible no es tan fácil como coger el hidrógeno y decirle combínate con el oxígeno. Eso no lo hace de manera natural, no hay que forzarlo. Pero genera muchísima energía, o sea, una cosa tan pequeña, para hacernos una idea, un generador de pues eso, de industrial o de gran tamaño, pues como decimos, para la construcción o lo que se utilizan para los espectáculos, no produce tanta energía. Bueno, ya no hablamos del ruido que hace, y eso que ha mejorado mucho en contaminación acústica, ni lo que contaminan al quemar el combustible, ni lo que cuestan también, ¿no? Ahora el precio del combustible. Pero genera menos, ¿no, Jesús? Sí. En este caso estaban generando unas cantidades muy grandes de energía de una manera totalmente silenciosa. No sonaba nada. Produciendo como produciendo como subproducto agua. Uh-huh. Y bueno, pues de una manera bastante sostenible. ¿Cuál es el problema que tiene este proceso? Primero, el proceso será limpio siempre y cuando el hidrógeno lo hayas producido de una manera verde, sea hidrógeno verde. Si tú ahí el hidrógeno que estás metiendo lo has producido a base de quemar gas, pues evidentemente por mucho que estés utilizando una pila de combustible... De manera verde lo podemos producir porque nos sobra energía, porque lamentablemente esa es la forma de acumular, será una de las formas de acumularlo, porque lamentablemente estamos tirando energía limpia y que podíamos, fíjate, también se la podíamos dar a quien la necesita, pues la estamos tirando porque no hemos aprendido, no hemos querido hacerlo de otra manera. O sea que barata va a ser.
Bueno, yo aquí no estaba entrando en si lo podemos hacer o no, que evidentemente en el futuro yo tengo la plena confianza de que en un futuro no muy lejano todo el hidrógeno que consumamos sea verde. La realidad es que al día de hoy el hidrógeno verde es muy poca cantidad comparado con el hidrógeno gris y el hidrógeno azul que estamos utilizando. Con lo cual, bueno, pues y se catalogan así dependiendo de lo contaminante que sea el proceso con el que lo estás generando, ¿no? Pero si tú fueses capaz de tener ya los sistemas y haber convencido a todo el mundo de que el hidrógeno que hay que generar es hidrógeno verde y además no tiene que ser caro y nos va a permitir utilizar excedentes y utilizar elementos energéticos o sistemas energéticos que ahora mismo no estamos desechando porque no podemos generar una corriente alterna que podamos enchufar a la red eléctrica para su transporte, pues ese sistema es un sistema muy bueno. Genera grandes cantidades, su producto el agua solo tiene un pequeño defecto, un pequeño detalle. Y es que si te fijaste, al lado de esas macropilas de combustible que estaban generando esa cantidad de energía con una buena cantidad de hidrógeno, que teníamos un bombero con 40 grados que teníamos en Madrid, vestido hasta arriba con ropa ignífuga y su casco, igual que vemos en las competiciones de vehículos y en los aeropuertos. De combustión, ¿no? Y en los aeropuertos, porque es que vamos sentados encima de cosas que explotan, claro. Los coches, claro. los aviones, claro. Hasta los barcos también. Pero la enseñanza de este aparato a mí me quedó muy clara y es yo corro un riesgo dejando que un particular que no tiene esas capacidades de apagar el fuego, de controlar las posibles explosiones que existan y que a lo mejor sin tener mucho conocimiento se pone a modificar cosas y realmente está poniéndose en riesgo a sí mismo y al vecindario. Pero sin embargo sí puedes tener centrales que produzcan esa gran cantidad de electricidad a partir de hidrógeno verde, eso sí, con una infraestructura de contraincendios y un control de calidad y muy exhaustivo de lo que estás haciendo. En este caso, en el circuito del Jarama, en el Gran Premio de España, de esta Copa del Mundo de turismos 100% eléctricos, vehículos preparados con apariencia de calle, diríamos, porque realmente están preparados para correr en circuito. Corrían las escuderías de Hyundai, Alfa Romeo, Ferraris y Cupra, del grupo SEAT, Volkswagen, Audi, pues como siempre se hace, porque la verdad es que es así. Las medidas de seguridad son lo fundamental y lo primero. Primero, la seguridad de las personas, aunque estemos haciendo una exhibición para demostrar que tenemos ya la posibilidad y hemos desarrollado tecnologías que nos permiten ir a mejor y avanzar en la movilidad segura y sostenible, libre de emisiones contaminantes, produciendo la energía de manera descentralizada, de manera local, como se vio en el circuito del Jarama, y en este caso utilizando hidrógeno producido con excedentes de energías limpias y renovables, pero claro, lo has explicado francamente bien. O sea, también es un elemento combustible, y en este caso que explota en el contacto con el aire. Y estaban los bomberos de la Comunidad de Madrid en todo momento, habiendo estudiado perfectamente todo el tema, porque saber además las zonas y las distancias necesarias para que en el caso de que pudiera suceder algo que estaba todo controlado, pero siempre nunca se sabe, pues puede suceder pues que nadie sufriera ningún daño de ningún tipo. Y veías además a los bomberos equipados con los equipos de máxima seguridad que se utilizan también, pues incluso en cataclismos nucleares,
con esos equipos que van absolutamente herméticos, incluso refrigerados por dentro. Claro, estábamos casi a 52 grados al sol, concretamente, con estas temperaturas tan elevadas en Madrid, y que ha sufrido ya toda Europa. No podía ser de otra manera, si no se derretían los propios bomberos. Lo viste con el termómetro midiendo en todo momento las temperaturas también. Por otra parte estaban tus compañeros o colegas ingenieros concretamente de Magelec, que es el fabricante del propulsor que comparten las tres escuderías, el propulsor eléctrico, porque tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Nos comentaban que nunca, en fin, motor eléctrico pues trabaja a regímenes de temperatura pues muy razonables, porque provoca poco calor, y sobre todo comparado con el motor de combustión, y por debajo siempre de los 80 grados, 75, 80 grados, incluso pues son temperaturas muy altas fuera, y estaban trabajando a 150 y 160 grados, no sabían. Ahí sí que fue realmente una prueba y un test de ese laboratorio de investigación, desarrollo e innovación para ir a mejor, porque claro, tuvieron que enfrentarse a estas condiciones que en otras partes también del planeta pues ya son habituales para el transporte con motores eléctricos en zonas desérticas y de estas temperaturas, Jesús. Así es, la verdad es que el aparato, para los que somos técnicos, a mí me gustó mucho esa pila de combustible. Es más, fíjate, yo me acordé mucho de un invitado que tuvimos recientemente en el programa, que fue Robert, ¿no? Que vino a explicarnos que estaban rodando una película prescindiendo de todos aquellos Roberto Valentín, generadores, la película de cine, de un largometraje, Roberto Valentín, que vino a explicarnos eso, ¿no? Que ellos querían que su producción de películas fuese sostenible, y entonces, como estaban rodando en zonas habitadas, en zonas de ciudad, lo que hacían era no ponían generadores que consumiesen combustibles fósiles, gasolina, que meten un ruido atroz, calientan muchísimo la atmósfera, son muy poco eficientes, y al final cada kilovatio que produces te sale carísimo. Sino que ellos lo que hacían era que utilizaban directamente la conexión eléctrica de las casas, y eso les salía muchísimo más barato, totalmente silencioso, muchísimo más sostenible. Fíjate, para los de equipo de sonido, para la gente de sonido, de audio. Uno puede pensar, bueno, claro, es que Roberto Valentín eso lo podía hacer porque estaba rodando en Vallecas. ¿Qué pasa si se marcha a rodar a mitad del campo castellano? Claro. Bueno, pues que se lleva un aparatito como el que vimos el otro día, pone allí un bombero, compra hidrógeno verde, y le va a salir la producción mucho más silenciosa, mucho más respetuosa con el medio ambiente, y probablemente, si echas cuentas con lo que cuesta un generador autónomo de los que se utilizan en el cine, que van montados dentro de camiones, son equipos bastante robustos y pesados, pues al final seguro que te salen muy bien las cuentas, y aunque las cuentas no te salgan tan bien, por lo menos te permites el lujo de decirle a la humanidad que se puede, y se puede rodar una película sin emisión de CO2. Esto es absolutamente incipiente, Jesús, pero la tecnología no es nueva, y lo bueno de todo ello es que podemos influir positivamente en cómo hacemos las cosas. Fíjate tú, esto que acabamos de ver, gracias a la iniciativa, en este caso de las buenas gentes de Hyundai, en su división de desarrollo de pila de combustible y de provisión de energía limpia y renovable. Tuvimos la oportunidad de hablar con Leopoldo Satrústegui, es la persona más cabeza visible en la gerencia de Hyundai en el sur de Europa y en España. Y todavía no ha mirado, nos habló con mucho orgullo de esta división, que está pensada principalmente para el desarrollo de esta generación autónoma y descentralizada de energía de forma limpia y renovable y de manera asequible para el mundo de la automoción, que es una de las divisiones de las tantas. No os podéis imaginar el conglomerado, como tantos que hay, ¿no?, de ingeniería y de producción
de todo tipo de soluciones, no solo para el transporte, pero siempre de ingeniería, como es Hyundai. Pues tremendo, está prácticamente en todo. Y también en el mundo de la construcción. Entonces, claro, como dices, pues estamos construyendo un puente y unos túneles. Hasta ahora todo se ha hecho quemando combustible fósil, produciendo la energía que necesitabas cuando no tenías pues acceso a eso, como nos decías, pues a la red eléctrica, a un tendido eléctrico, como nos contabas de Roberto Valentín, para hacer sus películas de manera limpia y eficiente. Y diciendo, no, pues no hemos pensado todavía en el sector marítimo. Digo, pues es así, y no pasa nada. Y que claro que podemos conectar a las personas. Pues yo que he hablado de ti, Jesús, y le he dicho a Leopoldo, digo, vamos a que os pongáis en contacto, y tú, bueno, con todas las relaciones del mundo naviero y del desarrollo mejor del transporte marítimo, que es en lo que estás, y que eres también tú y con tus equipos humanos de vector de cambio, pues hacerlo así. Lleváis mucho tiempo utilizando ya motores eléctricos por el tremendo la fuerza que tienen para mover las tremendas hélices de los buques de transporte de mercancías. Recordemos, estamos hablando no de cualquier cosa. Ese sí es una cosa. Si cambiamos eso de un plumazo, el dejar de contaminar, por mucho que efectivamente cada vez se contamine menos, imputemos muy pocas emisiones contaminantes por kilo de mercancía transportada, pero si puede ser cero, pues no te quiero contar, porque al final, aunque sea imputable poco, pues los buques siguen quemando combustible fósil para producir la electricidad que necesitan para mover esas hélices, esos motores eléctricos que mueven a su vez las hélices. Claro, pues no sé, a mí, yo vi producir muchísima electricidad con un arconcillo de pequeñas dimensiones para cargar a 150 kilovatios a 6 vehículos a la vez. Pues digo yo, esto puede ser una solución bárbara también para el transporte marítimo, donde ahí sí, además unos tanques específicos y además absolutamente seguros y con las medidas de seguridad, pues que llevan utilizando para transportar todo tipo de mercancías explosivas por mar. Pues oye, lo justito que necesitas para producir eso, incluso los propios buques generando ese hidrógeno también con paneles fotovoltaicos o lo que sea en su mismo trayecto. Se me antoja que aquí podemos empezar a cerrar círculos, Jesús. No, bien, sí, hay muchísimos proyectos que están investigando cuál es la mejor forma de utilizar el hidrógeno, y el hidrógeno al día de hoy, si se ha desechado, es precisamente porque las cantidades de hidrógeno que hay que almacenar para un viaje largo, pues hacen que sea... No te basta un bombero, ¿no? En caso de que tengas un accidente. Estamos cambiando también la escala del hidrógeno que tienes que almacenar, y las escalas y las temperaturas. Por cierto, una pregunta: si se nos rompiera un tanque de hidrógeno en el mar, además de que puede haber una explosión, como cuando se queman los petroleros, pero no ensuciarían el agua, ¿no? No ensucias. Ni mataría la fauna, ni mataría... Ni mataría la fauna, ni si no lo tienes en un tanque a presión y se produce un estallido. O sea, si se suelta, o sea, si se pierde, hay una fuga y se va yendo todo lo que teníamos para ir para nuestra pila de combustible o lo que sea, no es... no destroza nuestras costas, nuestros mares, mata a las aves, etcétera. No. Y si no hay una chispa, tampoco arde. Bueno, pues tampoco eso se produce, pues no se produce una combustión, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que eso no quita que sea un producto, lo que llaman los ingleses hazardous, ¿no? Que sí. con riesgos. Con riesgos, sí, bueno, pero con riesgos es todo lo que transportáis en barco también, de líquidos, claro, estos que usamos para todas las necesidades de producciones industriales, y hasta el propio amoníaco que nos contabas, ¿no? Pero es lo que os cuento todos los días. El nitrógeno sí es más también tiene lo suyo, ¿no?
es que el nitrógeno con el oxígeno al final cuando se no se gustan mucho, ¿no? No se gustan mucho. Precisamente porque se gustan mucho acaba pasando lo que pasa, ¿no? Que saltan chispas. Pero bueno, el problema que tenemos en todo este sistema es lo que cuento siempre que tengo ocasión, ¿no? Que al día de hoy el hidrógeno es el gran vector de energía que tenemos, y hasta el momento nuestros vectores de energía era transportar petróleo, y a partir de ahora nuestro sistema para transportar energía, grandes cantidades de energía de un sitio a otro, tendrá que ir convirtiéndose en transportar hidrógeno verde. El día que consigamos dejar de transportar grandes petroleros para transportar grandes gaseros cargados de hidrógeno, estaremos transportando unas cantidades mucho más grandes, probablemente, de energía en el mismo volumen, y estaremos haciéndolo de una manera que pone menos en riesgo nuestro medio ambiente, pero eso sí, claro, siempre hay que seguir unas pautas de seguridad y de control, que sé que soy muy pesado con esto, que no le puedes pedir al ciudadano de a pie. Tú no puedes pedir que todas las personas que van a utilizar un vehículo sepan perfectamente todos los riesgos y sean especialistas en el manejo del hidrógeno. Pero sí puedes pedir que lo sea el señor que genera el cargador de electricidad generada a partir de hidrógeno verde en un cierto lugar. Y sí le puedes pedir que lo sea el señor que está manejando las válvulas de carga y descarga de un barco en una terminal de un puerto. Claro. Igual que al día de hoy le estás pidiendo una formación al señor que utiliza los manifolds, las válvulas de carga y descarga de combustibles fósiles, ¿no? Pues lo mismo, pero hay que entender que el hidrógeno no está libre de riesgos, ¿no? Y aquí se nos abre un montón de posibilidades, y tenemos que explotarlo todos muy bien. Y aquella gente que dice, bueno, es que me voy a quedar sin el negocio, yo resulta que tengo una gasolinera, ¿y de qué voy a vivir? Pues mire, puede usted vivir de explotar una célula de combustible que aporte grandes cantidades de energía a partir del hidrógeno para la carga rápida de vehículos eléctricos, por poner un ejemplo. Lo que sí que ocurre es que el mundo está cambiando. Bueno, o aprovechar también en esa estación de servicio, para los diferentes servicios que puedes dar, también de atención al público y de habituallamiento de los enseres que puedas necesitar y todo lo que quieras, pero también de electricidad, efectivamente, produciendo la electricidad ahí mismo, con tu generador eólico y tus paneles fotovoltaicos, porque eso sí está claro. O sea, el hidrógeno no necesariamente es la panacea, sí es una forma de acumular esa energía de que estamos produciendo, pues en todos los sitios, y esos son modelos de negocio: transformar la energía, dar servicio a la gente de lo que estás haciendo, si es que te gusta ese negociado, y si no, pues hombre, está bien empezar a dedicarse a otra cosa que no haga daño a los demás, aunque no hayamos sido muy conscientes de ello, ¿no? No hay por qué reproducir modelos establecidos. Perdona, Jesús. Claro. No, y es mucho más eficiente la gestión de la energía a través del hidrógeno que la gestión de la energía a través de los combustibles fósiles que estábamos haciendo tradicionalmente. Te contaba antes que cuando venía al hotel me encontré con un coche del Ayuntamiento de Dublín, un coche eléctrico, evidentemente, del propio ayuntamiento, y el cartel que exhibía, traducido, dice: el cambio climático ya se ha producido. ¿Cuándo se va a producir nuestro cambio? Y me gustó mucho, ¿no? Porque es una forma de decir, oiga, mire, que esto es aquí y ahora.
No va a ser en otro continente y dentro de 2 siglos. Hombre, No, pues, no, el cambio se está produciendo. Igual que se produjo la revolución industrial y la gente se adaptó y al final todo el mundo, pues yo no conozco mucha gente que dijese, pues no sé, quiero volver a tirar los desechos fecales por la ventana, como se hacía agua va, hace unos siglos agua en va. cualquier ciudad. De ahí el capote, Bueno, pues, y de ahí el capote y el sombrero de la lancha para que no te cayera en la cara. claro, pues a ver quién va a decir dentro de unos años que realmente hemos generado una tecnología que es peor cuando realmente es mejor. Lo que ocurre es que la tecnología va a un ritmo y la implantación de la red de la tecnología en la sociedad va a un ritmo completamente Siempre hay diferente. algunas personas, lamentablemente, hay algunas personas que no sabemos de qué sentido tienen sus conciencias, que ralentizan el cambio positivo. Dicen, no, ralentizo, oye, pues que la debacle, ralentizo el que la gente se muera y lo pase mal. No, ralentizo el que vayamos a mejor. Por acumular más que ya no puedes de lo que tienes, porque no te lo vas a llevar a ningún lado, chicos. Pero es así, así es la naturaleza. Y luego dices, además, no, hombre, no, que vienen los jóvenes. Pero bueno, si ya no son los del siglo pasado, el señor del puro con el sombrero de copa, ricachón, fundamentando sus riquezas en la esclavitud de la gente. Bueno, no, y vuelve otra generación, y venga otra generación. Pues siempre hay gente que se dedica a eso, a ralentizar el cambio, ¿no? Fíjate que lo que nos pasó con el tabaco, siempre lo comentamos también, ¿no? Mira, las organizaciones y los sistemas, siempre una de las virtudes que se ve en cualquier empresa es que sean resilientes. Es decir, que cuando existe un cambio, la empresa lo asuma como algo bueno y lo implemente. Y la sociedad es muy poco resiliente. La sociedad y adaptativa, es muy ¿no? reluctante, ¿no? Que se llama muy reluctante a los cambios. Y entonces, cuando quieres cambiar algo, en vez de adaptarse al cambio porque es bueno, lo que se empieza es a buscar excusas. O hasta liderarlo. Claro, y buscando excusas, la verdad es que los seres humanos somos geniales, ¿eh? En eso somos realmente buenos. Y buscamos excusas para evitar hacer cosas, aun a sabiendas que tenemos que hacerlas y que es bueno que las hagamos. Pero la excusa nos viene siempre muy bien, ¿no? Hay muchos sistemas que no admiten ese cambio y esta sociedad o se empieza a adaptar o vamos a ir muy mal. Y la adaptación, donde muchos ven un peligro o un riesgo y mucha gente dice, no, es que como no es completo, como solo tengo capacidad para cambiar un porcentaje pequeño, yo o todo o nada, ¿no? Mire usted, hay que empezar pasito a pasito e ir lentamente desarrollando hasta que lo que hoy es una excepción pase a ser la regla, porque es bueno. Y donde muchas veces algunos ven peligros, pues el buen negociante y la persona un poco más espabilada lo que ve son oportunidades, y hay grandes oportunidades de negocio aquí. Bueno, también, y así son las cosas, pues hay personas que prefieren ir a remolque o cuando ya te obliguen, ¿no? Esa ley, ese marco regulatorio que te obliga a hacer una cosa y ya no hay más remedio, ¿no? O te dejan de decir lo que tienes que hacer y te dicen que hagas otra cosa y lo haces, pero no por eso va a verte, si es que tienes la oportunidad de hacerlo, claro, pararte a pensar y decir, oye, pues puedo influir positivamente con mis decisiones y voy a decidir hacer esto o hacer lo otro. No hago lo que me manden. Bueno, pues así sucede, pero no en todas las circunstancias. Y como decimos, estamos de enhorabuena. Las buenas gentes del Real Automóvil Club de España han dedicado sus esfuerzos y sus recursos a acoger las exhibiciones, gracias también al apoyo de las ciudadanas y ciudadanos directamente de la Comunidad de Madrid,
que han asumido esta responsabilidad, demostrar que es posible utilizar la energía limpia y renovable, producida de fuentes limpias y renovables, y transformarla de manera descentralizada y de manera local para, en este caso, movernos de forma segura y sostenible. Es a lo que se dedica desde hace más de 100 años el Real Automóvil Club de España, y en el circuito Madrid-Jarama pues nos ha mostrado que así se ha llamado Next Generation Festival, y dentro de ello pues estaban las exhibiciones de estos Gran Turismo 100% eléctrico. Como decía, una pena todavía, dices una pena, bueno, una gran alegría también, nos decías, Jesús, pero que bueno, que todavía hay, se han sumado algunas marcas, pero algunas marcas, en este caso personas que están detrás de esas marcas, que han tomado la decisión de enseñarnos algo. Yo no quiero que nos despidamos hoy, Jesús, y te voy a pedir comentarios. Sé que nos estamos extendiendo un poquito más y que te estamos pues robando tiempo de sueño, ya nos puedes disculpar, pero yo quiero que bueno, que si es posible, que lo comentes también. No ha sucedido cualquier cosa, y supone un verdadero hito en la transformación positiva y en el cambio positivo en el que estamos. Fíjate que en España tenemos de los pocos países del mundo que tiene un ministerio, es decir, dedicando recursos públicos, grandes recursos públicos de dinero y humanos a la transformación que llamamos ecológica, que fundamentalmente es energética. Es como producimos la energía para dejarnos de hacer daños a nosotros y al entorno que nos da la vida, y además dinamizar la posibilidad de que el acceso al bienestar pues sea cada vez para más personas, ¿no? Claro, es que, como digo, no ha sucedido cualquier cosa. Hemos visto, ahora ya sin ningún tipo de paño en los ojos, sin paños calientes tampoco, cómo funciona y qué capacidades tiene un motor eléctrico, que podremos ir a muchísimo más, pero que es ahora mismo estándar, el que se utiliza para propulsar los vehículos eléctricos por carretera, como los que usamos todos. Con coches, con las adaptaciones que se hacen para correr en circuito, como los grandes turismos de los mejores exponentes que hay ahora mismo de la categoría magna del Gran Turismo con motor de combustión, que era lo que había ahora, pues como son los Bentley Continental, estamos hablando de vehículos de calle que valen por encima de los 200.000 euros, y que tienen grandes potencias, grandes cilindradas, son los más veloces en este tipo de categorías de coches que se fabrican en serie, pero que pueden correr en circuito y están adaptados para ello, con sus barras antivuelco, con sus amortiguadores especiales, sus frenos especiales, vaciados por dentro para que pesen menos y corran más. Los Aston Martin, los Porsche, los BMWs, los Mercedes, etcétera. Bueno, pues todos estos tan bonitos que vemos y tal. Bueno, pues resulta que, claro, pues se podía haber silenciado lo que había sucedido. No, ha sucedido, lo hemos visto todos, con luz y taquígrafos. Coches 100% eléctricos, también de calle, como los que podemos conducir, en este caso reproduciendo las carrocerías. Sabemos que eso se hace también para aligerar pesos con fibra de carbono, de Cupra, de Hyundai y de Alfa Romeo Ferraris, por cierto, muy bonito, como si fuera la carrocería del Giulietta, con su motorcillo eléctrico del tamaño del motor de nuestras lavadoras. Si no es así, me corriges, Jesús, prácticamente, ¿no? Pequeños, en un tambor menos que el tambor de una lavadora, lo que lleva por detrás para moverlo, y con potencias semejantes en caballos a los de esos coches que hemos hablado de motor de combustión. Velocidades parecidas también, la entrega de par, ¿no? Claro, eso es la propiedad del motor eléctrico, empujar el coche con una sola relación, como si fuera en sexta o en séptima o en octava, desde cero hasta el límite de velocidad, con un empuje tremendo, pues esa es propiedad del propio motor eléctrico. Bueno, pesos superiores en el eléctrico por las baterías, de en torno a 400 kilogramos más, nos decían los expertos, comparado con esos otros coches. Se ha pulverizado el récord de
del circuito que se hacía con los vehículos de esa categoría con motor de combustión, pero pulverizado, o sea, no es cualquier cosa. O sea, estamos viendo pues esos coches de los que hemos hablado, el propio Bentley Continental, el Aston Martin, el Porsche GT3 y GT2, todo lo que quieras del mundo. Pues estábamos por debajo de los 2 minutos en el Jarama. Ya es una barbaridad hacerlo. Pues sí, hay grandes pilotos, mujeres y hombres profesionales, que habían conseguido llegar al 1.57, el 1.56, acercarse a ir bajando de 50 en la primera vuelta clasificatoria. Sí, un piloto con muchísima experiencia, un grandísimo piloto, de saga de pilotos también, como su hermano, en este caso Jordi Gené, hace 1.37 y 1.23 de centésimas. Bueno, 1.37 es bajar muchos segundos. Jesús, tú también estás muy familiarizado con el mundo de la competición. Esto no es cualquier cosa, es como decir, pues un saltador salta 6 metros y llega otro y salta de repente de 6 metros se nos pone en 10 metros de longitud o en 11 metros de longitud. Esto es una barbaridad, Jesús. Esto es, y además, como decimos, desde la oficialidad de la propia Federación Internacional de Automovilismo, Federación de Automovilismo de España y la de Madrid, pues mostrar esta realidad. Coche eléctrico, mayor peso, incluso capacidades del motor eléctrico, reparto de pesos de las baterías, permite pasos por curvas de ensueño, al mando y al volante, claro, de un gran piloto como es Jordi Gené. El resto de sus compañeros estuvieron cercanos, pero no llegaron a ese 1.37, se quedaron en los 30 y 37, todavía un poco más, y la gran mayoría ya en el 1.38. Aún así, todos muy por debajo de esos 1.54 que se hacen. 54, 53 y pico se ha llegado, pero bueno, estamos hablando de esos coches que hasta ahora eran los más veloces. Esto es un grandísimo antes y después, Jesús. Es un grandísimo antes y después que se debe precisamente a que, bueno, tú lo decías ahora, es como si un corredor de repente corre en un minuto menos el kilómetro. Estamos hablando de animales diferentes. Esto es poner a correr una gacela con una persona. Estamos hablando de una tecnología mucho más eficiente. Estamos hablando de unos motores que desarrollan el par máximo desde abajo, que tienen una curva prácticamente lineal, que hay una proporcionalidad entre la energía que le das y la energía que transmite. No necesitas cambio. Son todo ventajas. Y todas estas cosas acumuladas poquito a poquito y paso a paso hacen que, bueno, que los récords anteriores se queden en nada. Los vehículos eléctricos además tienen una disposición en la que la batería, que es el elemento que realmente pesa, va abajo, con lo cual le da una estabilidad fantástica al vehículo. Es dificilísimo volcar transversalmente un vehículo eléctrico, ¿no? Y eso hace que puedan asumir las curvas a unas velocidades superiores que los otros vehículos, y solo hemos empezado a ver la pulverización de esos récords porque hemos tenido una fórmula E, ¿no? Una fórmula eléctrica en la que los coches que se desarrollaban eran de tecnologías no punta. Bueno, lo que había sobre todo, desde mi punto de vista, Jesús, no había una decisión, no creo que esto se les haya ido de las manos a las buenas gentes de la Federación Internacional de Automovilismo. O sea, era con mucha conciencia y consciencia, porque la Fórmula E eran vehículos monoplazas pero autolimitados. También estos días hemos visto monoplazas 100% eléctricos, con los que son las categorías de los pilotos emergentes jóvenes, ¿no? De niñas, chicas y chicos de 12, 14, 15, 16, 17 años que corren y que toman destrezas y toman experiencia con monoplazas ahora ya 100% eléctricos, pero están autolimitados, ¿no? Como la Fórmula E, ¿no? O sea, no le dábamos todo lo que la tecnología tiene, ni muchísimo menos como estamos viendo ahora mismo. Estaban limitados en potencia y en velocidad
yo creo que, bueno, pues, para no empañar también, porque que ahora mismo, en fin, es que qué ruido hacían estos coches cuando se movían. Una maravilla, estábamos escuchando los pájaros y la música, porque ha habido mucha música que escucharemos ya para despedirnos ahora en el Jarama también, y ya no pues bielas retorciéndose para sacar algo de energía. Yo creo que es una decisión que se ha hecho, es decir, vamos a enseñar lo que es esto ya, Jesús, porque se va a ello y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás y lo que tú decías es que el ruido era un silbido más que un ruido. Tú podías estar escuchando música perfectamente con los coches en movimiento y eso en otro tipo de carreras, bueno, pues el ruido de los coches es ensordecedor. Te voy a contar una cosa, a ver qué te parece y qué me comentas. Pues uno de estos momentos en las zonas donde había precisamente representantes de marcas y de empresas, pues justo oías comentarios. Bueno, pero desde una de las terrazas, porque claro, podías estar viendo, o sea, sonaba más cualquier camión que pasaba por la A1 que la propia carrera. Sí, el piloto lo escucha, las revoluciones del coche dentro del coche, pero fuera no molesta en absoluto, ¿no? Y, bueno, esto van a tener que inventar algo, ponerle cartones en las ruedas para que hagan ruido, porque si no esto no vende. Y yo le dije, claro, estaba mirándolo y estaba yo justo detrás, y le dije al caballero, perdón, caballero, no estoy en absoluto de acuerdo. Yo estoy disfrutando muchísimo. Además me gusta conducir mucho y he corrido. Y creo que el paso por curva de estos coches es una maravilla. Y además, yo no le tengo que gritar ahora cuando le estoy hablando y tal y cual. Recogió vela rápidamente. Ah, vale. No. Sí, estoy de acuerdo y tal y cual. Pues a lo mejor a muchos nos pasa lo mismo. Es decir, bueno, pues es el clásico argumento que ya está establecido, pues voy a echar más leña al fuego de decir, pues, estos no hacen ruido. Pues, no, es que lo que hicieran ruido, pues a lo mejor no estaba bien. No lo comentabas tú, Jesús, dices, yo es que no puedo llevar a mi sobrina, pues no voy a decidir llevar a mi sobrina a las carreras, me gustaban las carreras, pero no la llevaba porque claro, es que el niño se asusta y de hecho si no te pones protección cuando estás cerca de unos bólidos de los de motor de combustión de antes y tal, pues te quedas sordo, Jesús. Claro, entonces acaba haciendo se acaba haciendo de esta manera mucho más familiar el deporte del automovilismo, ¿no? Y bueno, pues yo el otro día al final no pude, pero el planteamiento era poderme haber acercado con mis sobrinas y a ver los coches, ¿no? No iba a poder estar mucho tiempo porque ya enseguida se hubiesen cansado, no tienen esa capacidad, ¿no? De que tenemos las personas mayores, pero eso no se me hubiese ocurrido jamás con una carrera de Fórmula 3000 o una carrera de camiones, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que respetar también los pobres tímpanos de mis sobrinas, ¿no? No puedo destrozar un tímpano de alguien tan joven, ¿no? Pues esto es solo el comienzo. En el circuito Madrid-Jarama, pues se acoge, lógicamente, se da la bienvenida a todo el mundo. Todos podemos considerar que es nuestro lugar, pero ahora además es el punto de encuentro familiar para el conocimiento de estas tecnologías, para el disfrute también de la movilidad segura y sostenible, pero también de la competición y de la velocidad y de mejorar nuestras destrezas de conducción. Menuda escuela de conducción tiene el Jarama, claro. Pues a veces, claro, y sucede mucho, lo que no sabemos pues es como si no existiera. Pues tenemos un centro que es estupendo ahora ya también, cada vez más próximo, pero ahora establecida esa colaboración con todas las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid, con su propio emblema, con lo cual lo sentimos todavía más nuestro, y es un sitio para ir y para disfrutar en general y muy en concreto pues de todo lo que tiene que ver con la movilidad segura y sostenible, entrenar también, disfrutar de todo ello. Si nos gusta además correr, pues es el sitio, porque los espacios públicos, nuestras calles y carreteras son para desplazarnos en armonía y seguros, dentro de los límites establecidos por seguridad
pero a correr se puede ir al Jarama, y además es que es accesible para todos y no es una cosa que te digas, no me puedo permitir, ¿no? Es que te cuesta como ir al cine y te pegas tus vueltas con toda la seguridad posible. Además, deseamos que sea, porque ya están disponibles en el propio circuito, con vehículos 100% eléctricos no contaminantes en este Next Generation Festival, que ya va a ser pues de manera permanente ese reclamo en lo que estamos, ¿no? Pues es un festival continuo hacia la generación renovable de energía y la movilidad sostenible. Pues la música ha sido fundamental. Ha habido música en el circuito que se podía disfrutar continuamente mientras circulaban los propios coches, y ha habido también concierto de nuestros amigos de los Colibrís, de Hummingbirds, música con mucha alma, música music soul, preciosa, americana. Vamos a poner un pequeño fragmentito para despedirnos, si te parece, Jesús. Tú escuchaste a los Hummingbirds, ¿no? ¿Te gustaron? Bueno, suenan fantástico. Además, música de esa que conocemos todos y muy bien interpretada. Sí, y lo hicieron en un lugar, un punto de encuentro del circuito del Jarama, como decimos, siempre abierto a todas y a todos, pero todos los días, aunque no haya competición. Es un sitio de una gastronomía estupenda también, y unos menús pues por debajo de los 15 euros, donde puedes estar, aparcas el coche sin ningún problema, te das un paseo, estiras las piernas por allí. Preferiblemente que van bajadas las temperaturas, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Más agradable por las noches, enseguida también, y ya lo ha habido en otras temporadas, esperemos que en esta también. Seguimos a través de la página web de jarama.org pues las diferentes actividades, cine de verano, autocine si quieres con el coche o si no con total. Y está la Gulf Store. Fíjate que es una petrolera que hace Ricardo Fraguas hablando de una petrolera. Bueno, pues porque hay mucha gente de bien también en todos los negociados y bueno, es la energía que hemos, o la fuente de energía que hemos utilizado y seguimos utilizando todavía, pero son empresas que se están transformando en lo que saben hacer, la gestión de la energía, y ahora de fuentes limpias y renovables también. Las personas que utilizan la verdad es seductora, el seductor diseño de Gulf, de los logos de Gulf, y que siempre pues muy vinculada a la velocidad y al motor. ¿Te acuerdas, Jesús, verdad? Desde las 24 horas de Le Mans y esos Porsche de las colas con el color azul cielo y el naranja, pues que eran los colores de Gulf también, muy seductor, ¿verdad? Muy atractivo. Pues hay un rincón que es la Gulf Store, con el merchandising y todos los detalles relacionados con el mundo motor, y también de textiles y de ropa deportiva y casual para llevar. Pues tiene una zona de conciertos y de espectáculos también. Ahí han tocado los Hummingbirds, y esperamos volver a este sitio con Borja, que lo lidera también. Y fíjate que claro, dices, pues ¿se dedican de verdad a transformar energía? No, están desarrollando ingenios 100% eléctricos para el uso y el disfrute de todos. Bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, se meten con los coches ahora también, con las motocicletas, hasta tablas de surf, que no sé si las has visto, que te puedes ir con tu tabla de surf surfeando, ya sin olas también, por los embalses y por los ríos, propulsados con energía eléctrica producida de fuentes renovables. ¿Llegaste a ver la tabla? No tuviste tiempo, ¿no? Sí. ¿La viste? Vi las tablas. Ah, qué buena. Es que el aprovechamiento que tenían de lo que es un contenedor es fantástico, ¿no? Pues la Gulf Store Spain, la verdad es que lo mejor es pasarse por allí, pero puedes verlo en gulfstore.es y verás qué cosas más bonitas tienes pues para tener un detalle con tus amigos. ¿Y por qué digo eso? Hombre, ya está haciendo publicidad, Ricardo, toda la del mundo, ya lo veis. Lo estoy haciendo porque es un verdadero amor de gente en ese exponente o máximo exponente que está al pie del cañón continuamente, Borja Puche, que tenemos
el privilegio de haber conocido durante estos días. Hemos encontrado a gente fantástica también, Bianca, que es un pedazo de artista, de mezcla de músicas que hace y que lleva muchos años haciéndolo. Seguro muchos la conocéis, a Bianca DJ. Pues allí estaba también y nos ha alegrado muchísimo pues iluminarnos, deslumbrarnos en este caso con su luz también, y por eso pues sí, claro que hacemos publicidad y comentamos como lo hacemos aquí, ¿verdad, Jesús? En Emisión Cero, pues hablar y poner en contacto a la gente con la buena gente, y las cosas que hacen, pues claro que las promocionamos, no tenemos ningún problema en hacerlo, Jesús, ¿verdad? Así es. Bueno, pues escuchamos ya y nos vamos a ir con ella porque Jesús, tienes que irte a dormir. Ya nos puedes perdonar por haberte robado tanto tiempo, pero la verdad es que ha sido una delicia comentar todo esto, que no ha sido cualquier cosa, y hemos tenido la fortuna y el privilegio de poderlo compartir contigo también en vivo y en directo, y de vivir estas cosas. Fíjate que son cambios tan importantes en nuestras vidas. Jesús, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Pues mira, así sonaban, oímos un fragmentito, este sonido en directo en el propio circuito del Jarama, los Hummingbirds. So darling, stay by me. Oh no, stay by me. Oh, stand by me, stand by. You never want your trouble, won't you stand by me? Oh no, stand by me, oh stand by me. Emisión Cero con Ricardo Fraguas. So darling,